Ahora estamos de vuelta, ¿no? Vamos a esperar que se conecten todos, todas. Bueno. Están conectando. Bueno, entonces, estábamos diciendo, ¿no? El momento este del comienzo de la industrialización, que coincide ese fenómeno de carácter económico-social, de un modo de producción, ¿sí? Que va a imponerte, y va a imponerte una serie de reglas, porque fíjense, hablamos de globalización. ¿Cómo era la vida en el mundo en aquel momento, ¿no? Todos los países tenían, ¿no? su modo de producción, de alimentos, ¿no? De energía, ¿sí? Y buscaban, algunos que eran más poderosos, buscaban en otros los bienes materiales que les permitieran mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, los países europeos iban a la periferia, a todo lo que es América, a África, al Oriente, ¿no? En Oriente más bien comerciaban, pero en África y en América iban directamente a extraer, ¿no? Esos bienes que después iban a, en el momento en el que se industrializa la producción, son las materias primas, ¿no? Entonces, la división del trabajo entre los países se fue dando como gracias a ese proceso, ¿no? Acá en la Argentina, o en lo que era la América del Sur, se producía ganado, había mucho ganado, había distintos tipos de plantaciones, y todo eso se procesaba y iba a Europa para convertirse en materia prima, era materia prima de unos bienes mucho más elaborados. Que después Y es un problema que seguimos teniendo, la sustitución de exportaciones te la debo, o sea, exacto. No vendemos productos con valor agregado. Exactamente, exactamente. Es algo que ha marcado mucho el mapa mundial, ¿no? Y esta forma de relacionarse, ¿no? Entre los países, ¿no? Bueno, por algo es que en algún momento acá se armó lo del Mercosur, con un intento de gestionar, beneficiarse entre socios, ¿no? En distintos temas de producción, en distintos temas de intercambio, ¿no? Económicos, sobre todo, porque también es cultural, ¿no? Eh, pero bueno, estamos hablando de finales de 1700. Ahí coincide con las primeras revoluciones, la revolución norteamericana, ¿sí? En América, la Revolución Francesa, ¿no? Que empiezan a traer estas ideas de la democracia, las retoman desde, ¿no? Los antiguos griegos, ¿sí? Estos modos distintos de considerar los asuntos públicos y los gobiernos, ¿no? Y todas las luchas que se dan en Europa a lo largo del siglo XIX, ¿no? 1800, tratando de darle participación a las clases populares, al movimiento obrero, ¿no? Tratando de que esa forma, que es la democracia, pueda, digamos, crecer en los distintos lugares, y en América también, ¿no? Los movimientos de independencia, ¿no? Recién pasamos el 25 de mayo, tenían que ver con esta idea de
gobiernos propios, ¿no? Que fueron muy discutidas, con distintas posiciones, pero se fue hacia constituciones que tenían que ver con la creación de 3 poderes independientes: ejecutivo, legislativo, judicial, las elecciones libres, el sufragio universal. Todas esas cosas que se armaron y se discutieron en las constituciones y que después en la realidad quedaron siempre por detrás, porque los fenómenos sociales alcanzan, y los fenómenos de cambio alcanzan siempre un poquito después, ¿no? A las ideas, ¿no? Entonces fíjense cómo recién en el 1912, creo que es, o 1912, es que se sanciona la ley acá en la Argentina de sufragio secreto y universal y secreto. Ese era el tema. El tema no era que la gente no votaba. El tema es que a la gente la hacían votar por digamos, los líderes que querían, los punteros políticos, ¿no? Los caudillos, ¿no? Etcétera, etcétera. Decían, dame tu libreta, y era el famoso sufragio, ¿cómo es? Bueno, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero... El fraude, era el fraude no sé qué cosa. Claro, sí. Exacto. Y bueno, recién con esta ley es que se puede empezar a votar sin la intromisión de... Uy, perdón. Se puede empezar a votar, ¿no? Y fíjense cómo recién casi 40 años después accede al voto la mujer. La mujer no votaba, no era una ciudadana, ¿no? Entonces recién en el peronismo, con toda la acción de militantes, de Evita y demás, ¿no? Se logra, y toda una serie de luchas, digamos, que se manifiestan en el peronismo, pero que venían luchas de las feministas, socialistas, y digamos, un montón de figuras muy importantes, ¿no? La clase dura hasta las 18. Ah, perfecto. Un poquito antes, si quieren, ¿no? Le contesto acá a la compañera. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo todos esos fenómenos que son globales llegan de muy distintas maneras a la sociedad, ¿no? Y se manifiestan de distintas maneras. Por supuesto que los fenómenos globales vinculados más bien a situaciones digamos, económicas y de beneficio económico, se manifiestan más rápido. Todas las luchas y conquistas políticas se manifiestan luego de mucho, de realmente conquistarlas, ¿no? Por intermedio de la participación, las movilizaciones, ¿no? Y la gente vinculada a estos cambios, ¿no? Entonces, estamos tratando de unir en finales del siglo XVIII estos dos fenómenos, ¿no? El industrialismo y la democracia, las primeras revoluciones sociales, ¿no? Y eso va a dar que en Europa se crea, ¿no? Todo este fenómeno durante el siglo XIX de vinculación del capitalismo con la tecnología y con la política, ¿no? Con la ciencia, ¿no? Y a través de la tecnología, con los inventos, ¿no? Las nuevas maneras de comunicarse, el avance tremendo de las comunicaciones, y vemos todos los inventos que hacen cada vez más rápidas las comunicaciones, el periódico, el telégrafo, ¿no? El fax. Más tarde el teléfono, ¿sí? Ya más sobre fines. Pero estamos hablando del siglo XIX, el telégrafo, ¿sí? Que permitió comunicar de mensajes, ¿no?
a gran distancia, ¿no? De Europa a Estados Unidos, de Europa a América y demás, y el tren, ¿sí? Que también llevó mercaderías, información y demás cada vez más rápido, ¿sí? Primero el tren a vapor, después electricidad, el fenómeno de la electricidad también, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando de inventos que hicieron avanzar sobre todo al capitalismo, ¿no? Y ese modo en el que nosotros, la Argentina, fuimos siempre un poquito observadores de cómo nos ubicaban en el mapa y productores de materias primas, principalmente vinculado al campo, a la ganadería y a la agricultura, ¿no? Ese fue como nuestro rol en la división del trabajo mundial, ¿no? Pasa todo el siglo XX, ¿no? Las guerras, ¿no? Cómo se va dividiendo el mundo en estos dos grandes bloques, ¿no? Socialista y capitalista occidental, ¿no? Y el fenómeno de la comunicación es el que marca todo el siglo XX. Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle, un poco más adelante, ¿no? Pero ustedes dijeron teléfono, la radio, el cine, la televisión, ¿sí? Son como los medios masivos, ¿no? La prensa que ya venía, como era el primer medio masivo, ¿no? Pero esos otros medios que se unen a esta sociedad de masas permiten la comunicación, no les digo instantánea, pero muy cercano a lo instantáneo, ¿no? A través de las transmisiones vía satélite y demás, ¿no? Eso fue mundializando la cultura. Y la economía, la vinculación de los centros económicos mundiales, toda relacionada entre sí, el capitalismo financiero, ¿sí? Que unos inversores pueden comprar acciones de determinada empresa en Japón o en el sur de Asia y después la venden y invierten en Argentina o invierten en Colombia o invierten en Madagascar, ¿no? Y ese capitalismo, eso, ¿no? Tiene que ver con un mercado mundial, ¿no? En el cual se ofertan posibilidades de inversión y demás, ¿no? Y también de extracción, porque como ese capitalismo, el peligro que tiene es que justamente cuando no le conviene más, saca la inversión y se la lleva a otro lado, ¿no? El país queda como quedamos nosotros varias veces, ¿no? Las inversiones esas que vinieron tanto en los 90 y después se fueron, ¿no? En 2001, ¿sí? Tenemos una historia de vaivenes, ¿no? Que tienen que ver con esos movimientos del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces llegamos a finales del siglo XX, ¿no? Y esos fenómenos se ven más, como más se plantean más sobre el tapete, ¿no? Aparecen más claramente. ¿Y qué es lo que dice Naomi Klein? ¿Ella qué es lo que analiza? Pues ella empezó a, ¿qué es lo que le preocupa a ella? ¿Por qué se hizo la pregunta, qué es lo que pasa acá con la globalización? ¿Se acuerdan con el comienzo de la entrevista? El video. No sé, porque ella al comienzo empieza hablando del fenómeno de los fenómenos de resistencia cuando explica. Exacto. Ella quiere estudiar eso. Ella quiere Sí. mostrar eso, los fenómenos de resistencia a la globalización, ¿no? Y eso es muy fuerte en los 90, ¿no? ¿Por qué? Porque es la resistencia al statu quo, a lo que está más o menos establecido, ¿no? Fenómenos de militancia global, ¿sí? Que se manifestaban en las cumbres de Davos, en distintos lados, ¿no? Donde había reuniones de organismos internacionales vinculados a la globalización, la Organización Mundial de Comercio, otros organismos, ¿no? Globales, ¿no? Y ahí se dio toda una lucha, ¿no? Cultural, ideológica, entre estos movimientos, ¿no? Movimientos vinculados a la
antiglobalización y a la crítica de la globalización, ¿no? Porque, ¿cuáles son los problemas que trae la globalización? A ver, te lo digo. Primero, el hecho de que se acaba la manufacturización y por lo menos para Estados Unidos y Canadá. La pérdida de trabajos porque subcontratan empresas afuera, se acaba la manufacturización y producen ideas en vez de producir productos. Exacto. Y a nivel del mundo en desarrollo, una pauperización espantosa. Exacto, exacto. Entonces hay una serie de, digamos, ¿cómo decirlo?, de beneficios, ¿no?, muy desiguales, ¿no?, serie de desigualdades, ¿no?, que se van dando en los distintos países, dentro de los países y de unos países con otros, ¿no? Se va abandonando también, el capitalismo toma esta nueva manera que es más el capitalismo financiero, ¿no? Como que la industrialización queda medio de lado, ¿no? Y entonces hay toda una serie de problemas muy concretos que se le aparecen a los trabajadores, a la gente a pie, ¿no? Problemas globales vinculados al medio ambiente, ¿no? Hay toda una agenda de medio ambiente muy crítica de los fenómenos globales, ¿no? Y de este capitalismo global, ¿no? Porque no es otra cosa, no es el socialismo global, lo que se globalizó es el capitalismo, ¿no? Es este modo de producción y extracción, basado en la extracción, ¿sí? Y en la idea de consumo continuo, ¿no? Por eso también la crítica a las marcas, ¿sí? Porque las marcas es como que ya se han independizado de lo que están promocionando, de los bienes, ¿no? Ya no, la cuestión no es el bien que vos necesitas o supuestamente necesitas o deseás. La cuestión está sobre cómo te identificás vos con una marca determinada. Ese es el negocio, ¿no? Nike no te vende zapatillas, no te vende ropa deportiva, te vende una experiencia, ¿no? Por eso el producto no es el bien, eso es vos, ¿no? Eso es lo que te dicen todos los la gente del marketing, ¿no? El producto es uno, soy yo mirando Facebook, no es lo que me van a vender, el producto soy yo, ¿sí? Porque yo soy el que me quedo 2 horas en Facebook o en Instagram o en donde sea, ¿no? Interesado en determinadas cosas y me van llegando mensajes y yo los voy absorbiendo, algunos más literalmente y más directamente, otros más subliminalmente, ¿no? Pero todo me va llegando, ¿no? Y después voy al negocio y me compro tal marca o tal otra, ¿no? O miro tal mercadería porque la reconozco, porque en algún lugar me suena, ¿no? Y digo, ah, mirá, voy a probar estas nuevas zapatillas, o estas papas fritas, qué ricas que parecen, ¿no? Y las compro. Y no necesito zapatillas nuevas, porque tengo unas, pero me parecieron cancheras, las vi llamativas, las escuché, las vi en una foto, y lo mismo con las papas fritas, ¿no? Entonces hay una idea También, de consumo, ¿cómo? perdón, te interrumpo un segundo. También viene con este tema de la mano con la obsolescencia programada. Uno por ahí pensaba, no sé, mi bisabuela tenía una heladera Siams que tenía 60 años y seguía funcionando. Y Totalmente. hoy todos los electrodomésticos, incluyendo los teléfonos, están programados para que duren un tiempo determinado. Exactamente, exactamente. Ese es un fenómeno maravilloso en el sentido de que está muy, muy pensado, ¿no? Es tremendo, ¿sí? Si uno ve la historia de la lámpara, de las bombitas de luz, ¿no? También fueron creadas con la posibilidad de que duraran años, años y años. Y sin embargo, está muy bien cronometrado, muy bien medido, lo que dice Daniel, ¿no? Todo el tiempo que ya se termina y que tenés que volver a comprar otra lamparita y otro teléfono y otro, ¿no? Todo lo vinculado a la tecnología tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de fenómenos que están juntos, ¿no?
y está la cuestión, digamos, económica, pero está la cuestión ideológica, que es la que une todo, ¿no? Hay una cuestión ideológica, ¿no? Cultural, que estamos inmersos en esa cuestión, ¿no? Por eso es tan difícil concebir otros modos de ver el mundo, ¿no? Pero que son posibles, ¿no? Y hay intentos, y hay pruebas, y hay gente que los promueve, ¿no? Y promueve otras maneras de vivir, otras maneras de relacionarse con el medio ambiente, otras maneras de relacionarse con los objetos, otras maneras de relacionarse con las personas, ¿no? Pero por supuesto no es fácil, porque eso implica un cambio que, digamos, es necesariamente un cambio que tiene que extenderse, ¿no? Porque si no queda en un intento, en un lugar, entre algunos, ¿no? Grupos y demás, pero la mayor parte de la gente sigue moviéndose en esta otra esfera, ¿no? Vinculada al capitalismo, a la globalización, ¿no? Y acá una de las cosas que Renato Ortiz, que lo vamos a retomar la que viene, ya estamos quedándonos sin tiempo, ¿no? Pero vamos a retomar esta discusión. Yo les voy a dejar un par de videos más, ¿no? Como para que vean otros modos de acercarse al fenómeno, ¿sí? De García Canclini, ¿no? También antropólogo, filósofo, que ha pensado mucho la cuestión de la comunicación, ¿no? Y también otro cientista social, Jesús Martín Barbero, ¿no? También sociólogo y demás, que han estudiado mucho los fenómenos de la globalización, de las comunicaciones, y los vinculan en este caso con el tema de la juventud, ¿no? La juventud y las posibilidades de cambio, ¿no? Las industrias culturales vinculados, ¿no? Lo que antes decíamos de Hollywood, ¿no? Disney, ¿no? Vinculado a los fenómenos de la juventud, ¿no? Que nos interesa mucho porque ustedes están formándose como docentes, algunas ya lo son, ¿no? Y nos interesa ver cómo ocurre esto, ¿no? En la gente joven, ¿no? Que son el primer target del capitalismo, son los jóvenes, los niños y los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Ese es el primer target, porque son los que compran más, ¿sí? O por los que quieren consumir más, porque tienen acceso gracias a los padres, cuando hay padres y demás, ¿no? Entonces me interesa que pensemos esa cuestión, ¿no? Juntos, ¿no? Y hay un texto también de un libro que se llama Lectores, Espectadores e Internautas, también de García Canclini, que son unos fragmentos que nos van a servir, en realidad es un artículo basado en este libro, ¿no? Que nos va a servir para pensar qué es lo que pasa a nivel de comunicación. Entonces vamos a ir uniendo estos elementos vinculados a la historia del desarrollo del capitalismo, ¿no? Y de este fenómeno estos fenómenos políticos y de producción, junto con estos fenómenos que habíamos empezado a ver de las comunicaciones, ¿no? Que están muy entrelazados para manifestarse, por ejemplo, y ahí vamos a retomar los ejemplos, ¿no? Esto, yo tengo un dispositivo móvil, ¿no? Y en el dispositivo móvil me llega un aviso del trabajo en las facultades sociales, que tengo que responder para tal cosa, pero a la vez puedo acceder a un Facebook o a una red social de Instagram que veo ofertas de verdura agroecológica que me interesa, y a la vez puedo comunicarme con un primo que tengo en España, ¿no? Y de repente, este dispositivo se me vuelve tan necesario que yo salgo a la calle sin él y digo, ¿qué pasó? Tengo que volver, ¿no? Me falta algo, ¿no? Y es algo que hace 20 años, que no lo tenía, salía a la calle sin dispositivo móvil y no pasaba nada, ¿no? Y sin embargo, hay algo de nuestra cultura en la cual estamos, en las redes en las que estamos, que hacen que este dispositivo sea tan aparentemente indispensable, ¿no? Para vivir en esta sociedad, ¿no? Y hoy en pandemia peor todavía. Totalmente. Porque hasta gente que yo sabía que no la usaba el teléfono,
me Claro. dice, me pongo a mirar el teléfono. ¿Entendés? Hasta lo No, que o el teléfono, buscá en Mercado Libre un producto y a los 2 minutos tenés Facebook e Instagram lleno de publicidades de ese mismo Exactamente. producto. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, vamos a retomar todo esto. Hoy hablé mucho yo. Me interesaría que la próxima hablen más ustedes. Vamos a poner más en la mesa las dudas, las preguntas. Hay muchas intervenciones de ustedes que me parecieron muy interesantes, planteando como reflexiones y preguntas, ¿no? Con respecto a qué pasa en Oriente. Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no? Vinculadas al tema que las vamos a retomar. Vamos a plantear la próxima en 2 semanas. Teóricamente en junio arrancábamos todos los meses, pero todas las semanas, pero vamos a plantear la próxima en 2 semanas, ¿sí? Así tienen tiempo para masticar bien los textos, para subrayarlos, para hacer preguntas, para ver los videos, ¿no? El video de Naomi Klein no lo encontré en castellano, que habían preguntado, pero no lo encontré en castellano. Sí, no. Está solo yo quería. los títulos, pero bueno, a veces hay que probar de buscar, y a veces uno lo encuentra en otra red. En YouTube no lo encontré. Pero los otros 2 que les dejo son en castellano porque son latinos, ¿no? Barbero y Canclini, así que no va a haber problema con eso, son tipos interesantes. Y bueno, les voy a dejar una actividad como para que escriban algo en el foro y lo retomamos en 2 semanas, ¿les parece? ¿Hasta cuánto tengo tiempo de entregarte un papel con las reflexiones, los ejemplos y todo eso que no logré hacer? Lo que te lleve. Bueno, no los estoy bárbaro. corriendo con los tiempos. Lo principal es que por lo menos lean los materiales y después van haciendo la reflexión. Si la quieren hacer después de la clase porque les resulta mejor, después de la charla, después de sacarnos las dudas, lo hacen después, no hay problema. El tema es que haya algo como para, y que ustedes sobre todo tengan los materiales vistos para poder charlar. Porque si no, yo doy la clase 2 veces, no voy a hacer una exposición del tema. Para eso tenemos los materiales y las entrevistas y demás, ¿sí? Pero bueno, si les parece entonces nos vemos, los dejo para lideradas para su próxima clase y nos vemos en 2 semanas. Bueno, gracias. te dejo rápido que me voy a sociales. Chao, beso, gracias. Chao, por todo. suerte. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, chau. Gracias, hasta luego. Buena semana. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos.